Buenas noches, buenos días. Estos son los titulares de mañana. Edición especial. Anuario 1989. La más completa reseña de lo que ocurrió durante el año. Todo, absolutamente todo lo que pasó en la Argentina y en el mundo. Extra. A través de Buenas noches, buenos días, habla el ministro de Economía a todo el país. Señoras y señores, buenas noches y buenos días. Termina el año en uno de sus días más duros y más difíciles. Mucho se dijo hoy sobre la situación económico, político y social. Muchos rumores, muchas versiones hubo durante toda la jornada. Por eso, como ha sido nuestro estilo, a lo largo de todo el año en este programa periodístico, nosotros queremos brindarle a usted el mejor servicio y aclarar todos los temas. Por eso, a través de Buenas noches, buenos días, de Canal 9 y para todo el país, habla el ministro de Economía de la Nación, el doctor Antonio Herman González. Señor ministro de Economía, Antonio Herman González, es fundamental a través de las pantallas de Canal 9, a través del vía satélite que llega a todo el país, que usted pueda realizar una interpretación de lo que está ocurriendo en estos momentos en la economía argentina y fundamentalmente que usted pueda dar un mensaje para todos los argentinos. Bueno, aprovecho esta circunstancia para transmitirle a todos los argentinos que estamos tratando de elaborar un plan que signifique darle el final a una crisis renuente y de muchos años en la economía argentina y el nacimiento de un plan profundo de reestructuraciones que ataque la raíz de los males que nos tienen en esta situación. Aprovecho también a pedirles especialmente al periodismo, a los analistas, que no se dejen llevar por noticias aisladas, por rumores, por versiones, que nada de eso entra en este contexto. El crear alarmismo detrás de un torneo de primicias hace bastante daño, puede crear un nerviosismo innecesario en la población, y lo que yo quiero dejar muy bien sentado es que en este gobierno y con este ministro de ninguna manera vamos a aplicar un plan que perjudique a un sector en beneficio de otros. El equilibrio social es una de las cosas más fundamentales que vamos a buscar a través de esta reestructuración. Sabemos sí que es un plan de ajuste, es un verdadero ataque a todos los males profundos, como dije, pero sin que ello signifique un costo o un sacrificio adicional para aquellas clases especialmente que siempre han venido pagando el costo más alto en los planes de ajustes. Esto no es un plan de ajuste, este es un nuevo plan económico dentro del esquema ya anunciado de una economía popular de mercado, donde va a haber competencia, donde va a haber equilibrio y donde debe haber transparencia en los mercados. Señor, ¿cuándo se darán a conocer las nuevas medidas? Nuestro cronograma en tiempos es el siguiente. Mañana terminamos ya de elaborar el conjunto de medidas. Estamos haciendo consultas a economistas de mayor prestigio en el orden nacional e internacional. Luego vamos a someter a consideración del presidente de la Nación este conjunto de medidas que por supuesto están dentro del marco político cuyas directivas partieron de él mismo. Y estamos estimando para el día martes dar a conocer ese plan. Señor, ¿cómo consideran ustedes el futuro inmediato en lo que hace a materia económica del país? El futuro a partir de este plan va a significar una economía estabilizada, en crecimiento, en equilibrio, con la justicia social que va a primar en todo el plan y por supuesto con una Argentina que pretende acceder a los mercados mundiales en condiciones de desarrollo, pero en condiciones también de facilidad y de facilitar las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
El doctor Antonio Herman González acaba de hacer anuncios realmente importantísimos. Durante toda la jornada del sábado estarán reunidos preparando los nuevos ajustes, las nuevas medidas económicas que se darán a conocer en forma de nuevo plan económico a partir del próximo martes. Como es nuestro estilo, pudimos obtener la primicia, este testimonio que muchos colegas, que muchos medios de difusión estuvieron buscando durante toda la jornada porque era el tema del día. Por eso queremos notificarles, queremos señalarles que las importantes precisiones que acaba de hacer el ministro están a vuestra disposición en los estudios de Buenas Noches, Buenos Días y de Canal 9. Queríamos terminar el año con la nota del año. Ahora sí, buenas noches, buenos días. Nuestro saludo a todos los canales que nos han acompañado a lo largo del año de este a oeste del país y de norte a sur y que nos han visto vía satélite y que nos ven en este, nuestro último programa del año. Y un día como hoy no solo da para que hablemos del tema del día y del tema del momento, sino para que repasemos juntos todos los temas del año. Finaliza 1989. Durante todo el año la humanidad vivió. Simplemente vivió. Ocurrieron cosas buenas, cosas malas, pequeñas, grandes cosas. Finaliza 1989. Comienza otra década. Termina un año con realmente imágenes y testimonios que deben servirnos para poder reflexionar sobre lo que ha ocurrido, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y poder sacar a través de esta reflexión conclusiones sobre lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en estas imágenes. La característica que ha tenido este año, la unidad, el término de la Guerra Fría, reuniones cumbres, un símbolo de la libertad, la caída del muro de Berlín. Pueblos que han luchado incesantemente en la búsqueda de la libertad y de la paz. 1989, fin de la Guerra Fría. El 40º aniversario de la fundación de la República Democrática Alemana ya estaba derrotado. No pasó más de una semana y ya se había elegido a Egon Krenz como su sucesor. Solo 44 días permaneció en su cargo el delfín de Hennecker y renunció abucheado por la multitud. Entre tanto, se incrementó permanentemente el número de los manifestantes. 1 millón de personas se reunieron a principios de noviembre en Berlín Este. La televisión estatal transmitió este acontecimiento en directo. Los clamores de reforma también alcanzaron a los medios. En la República Democrática Alemana se consumó una revolución pacífica. Pocos días después de la manifestación de Berlín Este, renunció el gobierno en pleno. El muro de Berlín comenzaba a requebrajarse y con él caía el símbolo de una confrontación. 1989, el muro comienza a caer. Hans Modrow, un político progresista del Partido Socialista Unificado Alemán que participó abiertamente en las marchas de protesta, fue el encargado de formar un nuevo gabinete. Al mismo tiempo, las bases se alejaron de la dirección del partido. Informes sobre corrupción y abusos de poder fueron conocidos por la opinión pública. Se suprimió el papel dirigente del partido, previsto en la Constitución. A principios de diciembre, un portavoz anunció la expulsión de casi todos los jerarcas del partido. La mayoría de ellos están arrestados. A pesar de que el gobierno y la oposición se pusieron de acuerdo para celebrar elecciones libres en mayo próximo, elaborar una nueva constitución y disolver los servicios de seguridad estatal, las manifestaciones democráticas continúan. Ahora se escucha a menudo la consigna de la reunificación alemana. Caía el muro de Berlín y la libertad derrotaba la esclavitud. 1989 en la Argentina.
el combate de la tablada. El del Regimiento 3 de Infantería, ubicado en la tablada, fue uno, sin duda, de los hechos periodísticos más salientes del año. Bajo el pretexto de evitar un golpe de Estado en gestación, efectivos terroristas se lanzaban, como ustedes ven en imágenes, a una acción irracional enfrentando a tropas regulares del ejército, dejando un saldo de una treintena de muertos y decenas de heridos. Posteriormente, luego de 36 horas de arduo combate y con edificios semidestruidos y muchos heridos y gran conmoción interna en el país, eran reducidos. Un juicio oral y público los condenaba a reclusión perpetua y la conmoción política en el país llegaba a su fin. 1989. Alemania busca la unidad. También existen reflexiones al respecto en Alemania Federal. A principios de diciembre, el canciller Helmut Kohl presentó en el Parlamento de Bonn un plan para el futuro de ambos estados alemanes, que encontró un amplio apoyo. El punto central es un acercamiento paulatino y la meta, una confederación. Esta perspectiva también ha contado con el respaldo de los otros Estados miembros de la Comunidad Europea. En su reciente conferencia cumbre a mediados de diciembre en Estrasburgo, se reconoció expresamente el derecho a la unidad de los alemanes. No obstante, este proceso tiene que llevarse a cabo en el marco del diálogo y la cooperación este-oeste. Libertad y democracia se transformaban en el símbolo de la unidad. 1989, Checoslovaquia se rebela. La capital checoslovaca, Praga, en 1968. En aquel entonces, tanques del Pacto de Varsovia detuvieron un proceso de reformas que tenía las características de la Glasnost y Perestroika. Desde la violenta represión del movimiento democrático, reinaba la apatía política en el país. Pero entonces, los acontecimientos en la República Democrática Alemana contagiaron también a los ciudadanos checoslovacos. A mediados de noviembre iniciaron las manifestaciones en masa. Uno de los oradores participantes fue Alexandre Dubček, ministro presidente durante la primavera de Praga y ahora una figura símbolo de la democracia y la renovación. A las manifestaciones siguió una huelga general. El gobierno tuvo que ceder. El defensor de los derechos humanos, Václav Havel, varias veces arrestado, fue uno de los líderes de la oposición en las negociaciones. El monopolio del poder del Partido Comunista fue eliminado. Se anunció la libertad de todos los presos políticos y se fijó una fecha para celebrar elecciones libres. Después que el movimiento de reformas impuso sus exigencias, quiere desistir por el momento a más manifestaciones. Solo algunas semanas duró hasta que la herencia estalinista fue barrida de Checoslovaquia. Aquí tampoco los privilegios del comunismo pudieron luchar frente al deseo de una búsqueda de democracia. 1989, en la Argentina, el estallido social. Un marco económico-social sin precedentes rodeaba los días previos y posteriores a las elecciones presidenciales realizadas el 14 de mayo de este año. El abrupto deterioro político de la administración radical, la llegada de la hiperinflación y la pérdida de confianza en la moneda y la quiebra en el sistema de precios impulsaban a sectores carenciados y marginales a la obtención de alimentos por medio del saqueo a comercios y supermercados. Las fuerzas policiales poco podían hacer para reprimir esto, que mucho tenía que ver con una delincuencia organizada y con posiciones ultristas que trataban de especular para llevar agua hacia su molino. 1989, Bulgaria, cae la burguesía roja. Parece que en Bulgaria también ha llegado la hora final de la dominación comunista. En noviembre se manifestaron en Sofía 50.000 personas. Abajo la burguesía roja gritaban. Se exigió un proceso judicial contra el destituido jefe del partido y del Estado, Todor Zhivkov. Él utilizó su cargo para su propio beneficio. Poseía más de 30 residencias privadas en todo el país. A la nueva dirección no le quedó otra cosa que iniciar en el país un proceso democrático. Se legalizaron los primeros grupos de oposición y en mayo próximo se celebrarán elecciones.
También aquí una búsqueda incesante de símbolos de libertad y democracia en Europa Central. 1989. Solidaridad en el gobierno en Polonia. Tadeusz Mazowiecki, ministro presidente polaco y al mismo tiempo el primer jefe de gobierno en el bloque del Este que no pertenece a un partido comunista. Desde septiembre está en el cargo. Los comunistas de Polonia aún ocupan las carteras ministeriales más importantes y se reservaron la mayoría de las bancas parlamentarias en las elecciones de junio. Pero los otros puestos del gabinete están en manos de la oposición. Mazowiecki es un prominente representante del largamente prohibido sindicato Solidaridad, que marchó junto a Lech Walesa y que ahora, precisamente, ha tenido acceso al poder. Más de una década, los comunistas polacos atacaron al movimiento de protesta. En la primavera, desistieron. Se invitó a Lech Walesa a conversaciones extensas sobre reformas políticas. Poco después, se aceptó la readmisión del sindicato. Con el cargo de ministro presidente, Solidaridad ocupa ahora una de las posiciones claves. Sin embargo, la situación económica es catastrófica. Formar parte de una cola es algo cotidiano y la deuda externa es abrumadora. La anticuada industria ha llevado al país al borde de una catástrofe ecológica. El nuevo gobierno está enfrentando a serias dificultades. Tras una década de ataques del gobierno comunista, la solidaridad triunfaba. 1989, Menem. Las elecciones nacionales realizadas el 14 de mayo de este año tuvieron una característica saliente. Eran las primeras que se realizaban en más de 40 años para un recambio presidencial dentro del sistema democrático. El creciente deterioro de la imagen del gobierno anterior se oponía a lo que muchos analistas definían como una novedad o fenómeno en la política argentina, el menemismo. Su rival político, la máxima magistratura de la nación, el doctor Angelós, suplía la falta de magnetismo en el electorado con la promesa de un gobierno pragmático y privatista. Pero por una abrumadora mayoría, 56% contra 35%, ganaba las elecciones el doctor Carlos Menem. Y junto a él, una renovadora conciencia política, el ingreso del liberalismo también para compartir el poder. 1989, Hungría, se apaga la estrella roja. Estrella roja sobre el Parlamento húngaro en Budapest. Próximamente será desmontada y trasladada a un museo. Desde octubre, Hungría no se define más como un país comunista y el ex Partido Comunista Estatal se ha transformado en un partido socialista reformista. Para la próxima primavera se prevén elecciones libres. Se legalizaron a los grupos de oposición. En marzo tendrá lugar la Asamblea Constituyente del Partido Socialdemócrata. Es solo una entre las 40 nuevas organizaciones políticas. En junio se reunieron en Budapest cientos de miles de personas para honrar a Imre Nagy, ex ministro presidente y líder de la rebelión popular de 1956. Él quería realizar su propia vía al socialismo y por esta razón fue ejecutado 2 años más tarde. Ahora lo han rehabilitado. Un símbolo de una nueva era es también el desmantelamiento de las alambradas en la frontera austrohúngara. Hungría se encuentra en el camino hacia una democracia en libertad. El socialismo reformista se transformaba así en un eslabón más hacia la democracia. 1989 en la Argentina, la entrega del poder. En un adusto mensaje a todo el país, el doctor Alfonsín admitía su impotencia para administrar los asuntos del Estado frente a la gravedad de la situación económica, política y social que derivaba en una hiperinflación que había alcanzado la cifra histórica del 195%. Se llegaba así a la decisión de adelantamiento del poder y el presidente Carlos Menem recibía la banda presidencial en el Congreso de la Nación de manos del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Se llegaba así también a un significado histórico. Era la primera vez que en más de 40 años había recambio presidencial. 1989. En minutos, Rumania y la lucha por la libertad. Esperamos
esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.